Mi esposo me pidió que cuidara a su hermano. Terminé enamorándome del hombre equivocado. Me llamo Claudia y tengo 31 años. Cuando me casé con Kevin hace 6 años, estaba convencida de que habíamos construido una estructura sólida para toda la vida. Éramos una pareja tranquila, con proyectos sencillos y una complicidad que me daba calma. Con el paso de los años, el trabajo absorbente de Kevin y la prisa del día a día terminaron por apagar la llama de nuestro hogar de forma paulatina. Nuestra casa se convirtió con los meses en un simple lugar de paso. Kevin llegaba agotado de la empresa. Cenábamos en un silencio incómodo roto solo por el ruido de la televisión o el teclado de su teléfono. Y luego él se giraba en la cama hacia su lado para dormir de inmediato porque debía madrugar al día siguiente. Los abrazos espontáneos al llegar a la casa, las pláticas largas en el sillón sobre cómo nos había ido en la tarde o las salidas improvisadas de fin de semana desaparecieron por completo. Ya no actuábamos como una pareja enamorada, nos habíamos vuelto dos adultos educados que compartían el pago del alquiler, se repartían las compras del supermercado y mantenían una rutina impecable por puro hábito. Yo me sentía completamente invisible. Intenté en varias oportunidades hablar con Kevin sobre lo que nos estaba pasando, proponiéndole viajar el fin de semana o buscar un espacio a solas para los dos, pero él siempre tenía la misma respuesta fría en la boca. Estoy agotado, Claudia. Entiende que todo este esfuerzo que hago en el trabajo es por el futuro de los dos. Yo no dudaba de su responsabilidad ni de su compromiso como proveedor, pero extrañaba con el alma sentirme deseada, escuchada y admirada como mujer. La rutina se transformó en una losa de cemento sobre mi pecho, y la distancia afectiva se instaló en nuestra habitación sin que él moviera un solo dedo para evitarlo. A Diego, el hermano menor de Kevin, lo había visto en muy pocas ocasiones a lo largo de nuestro noviazgo y matrimonio. La diferencia de edad entre los dos hermanos era marcada y sus vidas marchaban por rieles completamente opuestos. Diego era apenas un muchacho de 20 años que estaba terminando de definir sus proyectos universitarios y su futuro, mientras que Kevin ya era un hombre asentado, serio y rígido en su esquema de vida laboral. Mis recuerdos sobre Diego se limitaban a eventos muy puntuales, alguna cena de fin de año, el cumpleaños de mi suegra o un par de almuerzos familiares de domingo. En mi mente lo tenía registrado como un muchacho educado, un poco reservado cuando estaba frente a la figura imponente de su hermano mayor, pero amable y con una sonrisa fácil. En aquellas reuniones, yo apenas intercambiaba unas pocas palabras de cortesía con él, le preguntaba cómo le iba en la universidad, le servía un plato de comida en la mesa y la conversación terminaba ahí nomás. Jamás crucé una mirada fuera de lugar con él ni sentí la menor inquietud. Para mí era simple y sencillamente el hermano menor de mi esposo, un chico joven con toda la vida por delante al que veía 1 o 2 veces al año por pura obligación familiar. No había ningún misterio, no existía la menor tensión entre ambos ni la más remota sospecha de que, tiempo después, la presencia de ese muchacho pondría de cabeza mi mundo entero. Todo nuestro esquema se rompió de forma imprevista a mediados de año. Diego sufrió un accidente muy feo mientras se desplazaba en la motocicleta que usaba para ir a sus clases. Se fracturó la pierna en 2 partes y sufrió una lesión seria en el hombro que lo dejó inmovilizado y dependiente de asistencia para las tareas más elementales de su vida diaria. Su madre no podía hacerse cargo de cuidarlo porque se encontraba viviendo en otra ciudad al cuidado de su hermana mayor. Y el departamento pequeño que alquilaba Diego resultaba del todo incómodo e inviable para su recuperación. Un lunes por la noche, Kevin cruzó la puerta de la casa con la cara desencajada por el estrés y me pidió que nos sentáramos a conversar en la sala. Claudia, necesito pedirte un favor enorme, de verdad, me dijo tomándome de las manos con un tono de angustia que pocas veces le había escuchado en 6 años. Diego no puede valerse por sí mismo en la condición en que quedó. Yo no tengo forma de pedir días libres en la empresa porque estamos cerrando la temporada alta y no puedo dejar el área sola. Por favor, deja que se quede aquí en la habitación de visitas unos 2 meses. Sé que es una molestia, pero como tú trabajas desde la casa, podrías estar al pendiente de sus medicamentos, sus comidas y sus terapias. Te lo pido por favor. Aunque la idea de alterar la tranquilidad de nuestro hogar no me entusiasmaba demasiado, vi la desesperación sincera en los ojos de mi esposo y no fui capaz de negarme. Acepté por puro sentido del deber y lealtad hacia mi matrimonio, convencida de que se trataría simplemente de una obra de caridad familiar y de un esfuerzo temporal. 2 días después,
Kevin trajo a Diego en el asiento trasero de su auto, lo acomodó con cuidado en el cuarto del fondo y la dinámica de la casa cambió para siempre. ¡Ay Dios! Me da tanta vergüenza todo esto. Las primeras 3 semanas fueron raras. Diego dependía de mi ayuda para casi todo, le llevaba el desayuno a la cama, me encargaba de que tomara los analgésicos a la hora exacta. Le preparaba compresas frías para los dolores y lo sostenía del brazo cuando tenía que trasladarse con las muletas hacia la sala. Kevin salía de la casa antes de las 6 de la mañana y regresaba pasadas las 9 o 10 de la noche, completamente al margen de la rutina diaria y dejando toda la carga del cuidado sobre mi persona. Sin embargo, lo que al principio viví como un trabajo pesado terminó transformándose en el momento más esperado de mi día a día. Pasar 10 o 12 horas diarias a solas con Diego en la casa me hizo descubrir a un hombre totalmente distinto al muchacho callado que veía en los almuerzos familiares. A sus 20 años, Diego poseía una vitalidad y un calor humano que llenaron de inmediato cada rincón frío de la casa. Se reía de las cosas más simples, me contaba sus historias de la universidad, me preguntaba por mi trabajo, por mis gustos y, sobre todo, me escuchaba con una atención y un interés que yo había olvidado que podían existir. Era tan tierno. Creo que no debí decir eso. Me fascinaba la energía fresca que desprendía. La forma en que miraba la vida con entusiasmo, sin la amargura ni el cansancio crónico que veía todas las noches en el rostro de Kevin. Se daba cuenta de cuando yo me sentía fatigada, me agradecía cada gesto con una sonrisa cálida que me desarmaba y me miraba fijamente a los ojos de una manera limpia y franca que me ponía la piel de gallina. Con el paso de los días, me descubrí arreglándome un poco más por las mañanas antes de llevarle la bandeja al cuarto. Cuando nuestras manos se rozaban por accidente al entregarle un vaso con agua o al acomodarle las almohadas en la espalda, un choque eléctrico me recorría la columna. Sentí como una atracción física y emocional incontrolable empezaba a germinar dentro de mí hacia ese muchacho de 20 años. La culpa me aterrorizaba. Miraba los cuadros de nuestro matrimonio colgados en la pasillo y me sentía la peor mujer del mundo, pero al mismo tiempo no podía negar que, por primera vez en años, me sentía viva. Vista y deseada. Luché contra esos pensamientos día y noche, jurándome a mí misma que no iba a cruzar la frontera bajo ninguna circunstancia. Hacia la 5ª semana, el ambiente dentro del departamento se volvió una caldera a punto de estallar. La tensión entre los dos era tan evidente que los silencios en la sala se sentían pesados y las miradas duraban más de lo normal. Diego ya no ocultaba la forma en que me observaba al caminar, y yo había perdido por completo la capacidad de disimular el efecto que su cercanía producía en mí. Sucedió un jueves por la tarde. Afuera caía un torrencial de lluvia que mantenía la casa en una penumbra silenciosa. Diego ya lograba ponerse de pie sin la ayuda de las muletas, sosteniéndose apenas con un bastón. Yo me encontraba en la cocina de espaldas, terminando de secar unas tazas, cuando escuché sus pasos lentos acercarse por el pasillo. Me giré con la intención de decirle que no debía forzar la pierna, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, él ya estaba parado a escasos centímetros de mi cuerpo, cerrándome el paso. Y Claudia, no me pidas que siga haciendo como que no pasa nada entre nosotros, soltó con la voz baja y temblorosa. Dios mío, hasta su voz me parecía tierna. Diego, por favor, no empieces, eres el hermano de Kevin y esto es una locura, alcancé a murmurar con el aliento agitado. No me importa nadie más en este momento, dijo dando el paso decisivo que acortó la distancia entre sus manos y mi cintura. Llevo semanas viéndote cuidar de mí, viéndote triste por alguien que no te mira, y no puedo sacarte de mi cabeza ni un solo segundo. La barrera moral y la culpa que me habían contenido durante semanas se hicieron pedazos en un instante. La desesperación por sentirme amada, la necesidad de calor afectivo y la atracción aplastante por la juventud y la audacia de Diego borraron cualquier remordimiento. Cuando me tomó con fuerza por la cintura y me pegó a su cuerpo, no atiné a alejarlo. Lo rodeé por el cuello con los brazos y nos besamos con un hambre y una rabia acumuladas por tantas semanas de convivencia a solas. En ese mismo instante, sobre el mesón de la cocina y mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la casa de mi esposo, crucé la línea definitiva con su hermano menor. Mi propio cuñado. A partir de esa tarde en la cocina, la casa se convirtió en el escenario de una doble vida sofocante. La infidelidad dejó de ser una tentación contenida para transformarse en una rutina clandestina y peligrosa. Aprovechábamos cualquier espacio en que Kevin no estaba,
las mañanas completas, las tardes lluviosas y esos minutos contados antes de que se escuchara el motor del auto de mi esposo en el garaje. Diego y yo nos buscábamos con una desesperación casi enfermiza, como si el riesgo y la culpa le añadieran más leña al fuego de lo que sentimos. Sin embargo, mantener una traición de ese calibre bajo el mismo techo es una bomba de tiempo. Con el paso de las semanas, los dos nos fuimos volviendo descuidados. La culpa que al principio me carcomía al mirar a Kevin a los ojos se convirtió en una frialdad automática. Yo ya no disimulaba mi desinterés por sus cosas, y Diego, impulsado por sus 20 años y su falta de cautela, comenzó a dejar rastros por la casa, miradas demasiado prolongadas frente a mi esposo. Roces de manos disimulados en la mesa cenando los tres y respuestas defensivas cada vez que Kevin le preguntaba algo. El colapso ocurrió un viernes por la noche. Kevin me había dicho que regresaría tarde por una reunión de trabajo en la oficina, pero el evento se canceló a última hora y él no se molestó en avisarme. Diego y yo estábamos en la sala. La televisión estaba encendida sin volumen y nosotros estábamos abrazados en el sillón principal, besándonos sin la menor precaución. De pronto, el sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal nos congeló la sangre. Antes de que pudiéramos reaccionar o separarnos del todo, Kevin cruzó el umbral. El silencio que siguió al chasquido de la luz al encenderse fue ensordecedor. Kevin se quedó paralizado en la entrada con el maletín en la mano, procesando la escena de su esposa recostada sobre su hermano menor. Su rostro pasó del cansancio a una palidez cadavérica y, en cuestión de segundos, a una furia desencajada que jamás le había visto en 6 años de matrimonio. Jamás olvidaré eso. ¿Qué mierda es esto?, soltó Kevin con una voz grave, desgarradora. Diego intentó ponerse de pie de inmediato usando el bastón, colocándose con torpeza delante de mí para darme el frente. Diego quería explicar las cosas. Pero Kevin estaba completamente fuera de sí. Lo arrinconó contra la pared de la sala, levantó el brazo y estuvo a milímetros de reventarle la cara de un frentazo. Yo grité descontrolada poniéndome de mano sobre el pecho de Kevin, suplicándole entre lágrimas que no cometiera una locura, que su hermano apenas podía sostenerse en pie tras el accidente. No llegó a pegarle, pero la violencia contenida en ese gesto dolía más que cualquier golpe físico. Kevin y yo discutimos por horas. Aunque sabía que yo no tenía justificación. La confrontación no se quedó entre las 4 paredes del departamento. En cuestión de un par de horas, la noticia estalló como una granada dentro de la familia. La madre de ambos llegó a la casa hecha un mar de nervios tras la llamada desesperada de Kevin. La escena en la sala era grotesca, los muebles desordenados, Diego con el bolso a medio hacer apoyado en la pared y Kevin sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Al enterarse de que su hijo menor había mantenido una relación secreta con la esposa de su primogénito bajo su propio techo, la señora se descompensó en el sillón. Entre gritos y lágrimas, me insultó de la peor manera, acusándome de ser una manipuladora que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un muchacho de 20 años para arruinarle la vida a su familia. Por mi parte, la llegada de mis padres fue el momento más humillante de mi vida. Cuando entraron al departamento y vieron el panorama, la decepción en sus rostros fue devastadora. Mi madre no pudo ni mirarme a los ojos, lloraba en silencio con las manos en la cara, aplastada por la vergüenza ajena. Mi padre, un hombre de valores intachables, se limitó a mirarme con una frialdad que me congeló el alma. Estaba decepcionado. Esa misma noche, la familia quedó destruida en 1000 pedazos. Diego abandonó la casa en silencio bajo la amenaza de Kevin de no volver a dirigirle la palabra en la vida, y yo salí del departamento cargando solo una maleta con algo de ropa. Escoltada por unos padres destruidos que me miraban como si fuera una desconocida. Pasaron 4 semanas que se sintieron como 4 años. Durante ese tiempo me alojé en un pequeño cuarto alquilado, aislada del mundo. Mis padres cortaron la comunicación conmigo por un tiempo, y Diego intentó buscarme un par de veces. Pero la presión de su propia madre y el remordimiento de haber destruido la relación con su hermano terminaron por ahogar el entusiasmo entre nosotros. El amor apasionado y prohibido que sentimos en esa casa se convirtió rápidamente en un fantasma incómodo lleno de culpa. Un lunes por la mañana, recibí la notificación del abogado de Kevin. No hubo llamadas de reconciliación. Kevin no quería volver a ver mi cara en lo que le quedara de vida.
Nos citaron en la oficina del letrado para firmar la demanda de divorcio por causal de infidelidad y la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando entré a la sala de reuniones, Kevin ya estaba sentado al fondo. Había bajado de peso, se le veían ojeras profundas y traía una frialdad en la mirada que imponía respeto. Ni siquiera me saludó cuando me senté al otro lado de la mesa. El abogado leyó las cláusulas en un tono seco. Le cedí a Kevin la totalidad del departamento y los bienes que habíamos comprado juntos. No tenía la cara ni el derecho de pedirle un solo centavo tras la humillación a la que lo sometí. Cuando llegó el momento de plasmar la firma, la mano me tembló. Firmé cada hoja viendo como 6 años de historia, de promesas y de estabilidad se reducían a un par de sellos negros en un papel. Al terminar, levanté la mirada esperando que Kevin me dijera algo, pero él solo tomó su copia del documento, se puso de pie. Se acomodó el saco y caminó hacia la salida sin dirigirme la palabra ni regalarme un solo segundo de su atención. Ha pasado apenas una semana y el silencio de esta pequeña habitación alquilada se siente eterno. Mis padres todavía no me responden las llamadas. El grupo de la familia se destruyó y sé que Diego regresó a la casa de su madre, abrumado por la culpa y el rechazo de todos. Bueno, como podemos ver, Claudia, ahogada en el silencio de un matrimonio frío, cometió el error de buscar en la vitalidad de un chico de 20 años. Pero Diego no fue una víctima inocente ni una marioneta de las circunstancias. A sus 20 años era plenamente consciente de lo que hacía, y aún así eligió cruzar el límite. Se me hizo curioso cómo Diego, para besar a Claudia, ya no sentía dolor ni estaba lesionado jeje. Ambos se refugiaron en la mentira de una pasión clandestina, ignorando a el pobre Kevin. Si tienes problemas con tu pareja, háblalos con él, en vez de irte con el primero que ves. Bueno, como suelo decir siempre, like y suscríbanse si les gustó. Chaucito, los quiero.